6, versículo 35. Empecemos del 33, el 33 para poder ir entendiendo la palabra del Señor. Bien, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Y da vida al mundo. Oramos por la palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana nos hemos convocado como iglesia de Jesucristo para darte la gloria, la honra y la alabanza y para exaltar el nombre de tu Hijo amado, que aquel que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, y en ese nombre queremos inclinar nuestro rostro y decirte gracias, Jesús, por habernos comprado a precio de sangre, y gracias por darnos vida y vida en abundancia. Amén. Porque hemos creído en ti y tenemos en ti la victoria asegurada. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, entonces dice la palabra del Señor, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Ahora vamos al 35. Recién pusiste el 33. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Ese es el que descendió. Ese es el que descendió de los cielos. Es el que nos da vida a nosotros. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Seguimos el próximo. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Qué problema, ¿eh? Qué problema para el ser humano cuando en aquel momento en Cristo lo veían caminar y no creían en Él. Cuánto más el peligro para la iglesia de poder creer en Cristo Jesús, porque no lo ven. Hoy día no lo palpamos, no estamos con Él, pero su presencia está con nosotros. El problema es que dice: bienaventurados los que creen sin ver. ¿Seguimos? Entonces esta gente no había creído, estando y mirándolo a Jesucristo, no podían creer, no podían entender quién era. Y Él le decía: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea que todos los que quieren venir a Cristo, por eso les decía recién que Él recibe toda clase de personas en el estado que se encuentra. Los recibe de la tiniebla a la luz. Amén. Él les da la luz para que de pronto resplandezca en sus corazones la vida. ¿Quién es la vida? Cristo Jesús. Amén. Pero Él no hace ninguna acepción de persona, al contrario, Él trabaja sobre nuestras vidas dándonos un nuevo entendimiento, haciéndonos una nueva criatura para que podamos ser de Él. Porque acá dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. O sea que nosotros nos debemos a Cristo, porque el Padre, a través de Dios, nosotros hemos llegado a Cristo Jesús. Buscando algo, sin conocimiento, sin saber dónde íbamos, porque primero buscábamos a Dios y de pronto nos presentaron al Hijo. Nos recibió el Hijo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jamás Cristo Jesús echa fuera a alguien, salvo
tenemos algunas cartas de Pablo cuando los entrega a Satanás a dos personas que de pronto hacían mal dentro de la iglesia. O practicaban brujería, practicaban cosas raras, entonces han sido echados por no haber creído en Cristo Jesús. Participaban de cosas malas y no de pronto en lo que realmente es el mensaje, la palabra, y se equivocaron, entonces fueron expulsados. Pero nunca Cristo echa a nadie de adentro de la iglesia por más pecador que sea. Ahora, si conociendo la verdad pisotea la sangre de Cristo, ya no hay más sacrificio para hacer. Lo dice la palabra. Amén. ¿Seguimos? Entonces no nos echa afuera a ninguno, a todos nos ama por igual, a todos nos quiere por igual, pero necesita que entendamos quién es Él, que Él es el pan de vida. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Seguimos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Entonces nos damos con esa cualidad de Cristo Jesús, que Él no tiene ni derecho de perder a nadie, tiene que salvar a todos los que vienen a Él, a todos los que creen en Él. Cuando yo aprendo a creer en Cristo Jesús, inmediatamente tengo vida y vida en abundancia. Gracias, hermana. Entonces yo tengo que ser entendido, inteligente como iglesia de Jesucristo y entender que Cristo Jesús es el pan de vida. Él, en esta preciosa mañana, después de la palabra, vamos a tomar la cena del Señor y tenemos que hacerlo con inteligencia, reverencia y entendimiento. Seguimos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ahí está la clave, el que cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Seguimos. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Seguimos. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? La falta de conocimiento, la falta de entendimiento, la falta de revelación de la palabra. En aquellos tiempos tampoco no era muy revelada la palabra, porque el Espíritu Santo no descendía sobre aquellos que estaban mayormente en pecado. Había venido Cristo y Él tenía que dar el cumplimiento de lo que decía Moisés y los profetas. Entonces hasta la cruz Él tuvo que hacer esa obra, y después estaba a muy pocos días cuando este mensaje lo entrega y les enseña que Él es el pan de vida. Amén. Viste que cuando comemos el pedacito de pan, el significado que tiene. Por eso yo tengo que tomar la cena del Señor atentamente, correctamente y bien ubicado, no tomarla indignamente, porque al no tener conocimiento de que Él es la vida, me encuentro con que peco contra Él. Pero cuando yo sé que mi Señor es el pan de vida, yo comparto el cuerpo de Cristo, que es el pancito, y entonces yo tengo vida, estoy reconociendo que Cristo está en mí y que hay vida en mí. Amén. Amén. Entonces, y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues este
¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, dice. Seguimos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy, ¿sabes por qué estás acá? Porque el Padre te ha traído. Es su voluntad de que conozcas al Hijo, de que el Hijo te dé vida. Porque solamente en el Hijo hay vida. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos involucra para poder llegar a la casa del Señor y aprender a conocer a Jesús, aquel que nos va a dar vida. Por eso la importancia de entender y conocer los mensajes, la palabra del Señor. Entonces Él te va a resucitar en el día postrero si tú le crees a la palabra y si tú crees en Jesús. ¿Seguimos? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea que si yo no vengo a Cristo Jesús, el Padre no me ha traído. Si a mí me cuesta venir a la iglesia de Jesucristo, estoy en serios problemas. Si a mí me cuesta levantarme para ir a la iglesia de Jesucristo, estoy en serios problemas. Es porque conozco, pero no me trae Dios al encuentro de su Hijo. Mira lo que dice. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Yo tengo necesidad de ser revelado por el Padre para venir a su Hijo. Si yo no entiendo este juego de palabras, puedo quedar convicto de la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios es Cristo Jesús. Amén. Todo lo ha hecho para su Hijo. Todo lo hizo para Él, no para vos, para Él. Ahora, si vos aprendes a vivir en Él y lo aceptas como tu único Señor y Salvador, y participas de la cena del Señor, y participas de su sangre, entonces estás diciendo, aquí estoy yo soy de Cristo. Amén. Seguimos. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Seguimos. Wow, este versículo es bravo, que hemos terminado de leer. Volver a poner. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, muchos conocen a Dios. El mundo entero conoce a Dios, pero no conocen al Hijo. Y entonces no pueden venir. Oyó del Padre, saben que hay algo omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero no llegan. No oyeron al Padre. A ver qué es lo que dice. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Para que yo venga a Cristo, yo tengo que haber visto al Padre. El Padre me va a anunciar de que en su Hijo lo ha depositado todo. Gloria a Dios. Para que todo aquel que venga a Cristo tenga vida eterna. Amén. Todo es un proceso de Dios sobre nuestras vidas. Seguimos. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? O sea que, vuelvo a decir, esta es la clave. Si no creemos en Jesús, no hay vida eterna. Mas Juan 3:16 nos indica el peligro de que no creer en el Hijo. Mas todos los que le creyeren,
Voy a redactar el otro versículo. Juan 3:16, de manera que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos. Yo soy el pan. ¿Se da cuenta por qué partimos el pan? Ahora me entiende por qué tomamos la cena del Señor. Es porque Él es el pan. Yo reconozco que estoy en Él. Y cada pedacito representa que somos miembros de ese pan, que somos miembros de la iglesia. Por eso tomamos la cena del Señor correctamente. ¿Seguimos? Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué les pasó? Murieron. ¿Sí? ¿Vamos? El próximo. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él descendió del cielo para que tú tengas vida y vida en abundancia. Seguimos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá ¿para cuándo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Seguimos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer de su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Se acuerdan cuando les hablaba recién de cuando estamos muertos en vida? Que no tenemos proyecto, no tenemos nada y estamos muertos. Es porque no tenemos a Cristo en nuestra vida. Estamos muertos en vida porque Cristo no ha venido. Yo no lo he recibido como mi único Señor y Salvador. Entonces no ha entrado la vida en mi interior. Yo creo en Dios, pero no he creído en Jesús. Pero que Jesús es la vida. Amén. El Padre te trae a Jesús para presentarte a Jesús, para que te indique cuál es el camino. Ahora está en nosotros en poderle creer, recibir y tomar ese acto de fe a través de la cena del Señor. Entonces acá tengo un problema que dice Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y por eso es lo que encontramos en el mundo, mucha gente sin vida, muertos en vida. Allá afuera están, parecen zombies, no tienen proyecto, no tienen una ilusión, no tienen nada, están muertos. Porque no han conocido a Cristo, no es porque estén, capaz que ni pecan, capaz que no hacen nada indebido, pero están muertos porque no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Entonces la importancia de ser parte del cuerpo, parte de la iglesia, porque al comer su cuerpo y tomar y beber su sangre, inmediatamente tenemos vida. Amén. ¿Entiende la profundidad de tomar la cena del Señor y decir, aquí estoy, soy parte del cuerpo, soy parte de la iglesia de Jesucristo y por eso tengo vida y tengo vida eterna? Amén. Seguimos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré en el día postrero. Morir, vamos a morir todos. O algunos serán transformados en un abrir y cerrar de ojo y volarán con Cristo. Según el momento, cuando venga Cristo, los que estén en ese tiempo serán transformados en un cuerpo de gloria, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojo. Pero los que estén muertos, que hayan muerto en Cristo, los que hayan muerto en
Cristo, serán resucitados en el día postrero. Amén. Por eso la importancia de cuando vino Cristo, Él encontró, había un remanente que lo estaba esperando, que esperó el día del Señor. Y esa fue la cautividad que llevó nuestro Señor. Los que estaban esperando, había mucha gente esperando al Mesías. Mucho pueblo de Israel esperaba al Mesías. Mucha gente que no conocía estaba esperando a ese Rey de Reyes. Algunos lo entendieron cuando llegó, otros no lo reconocieron. Pero el varón que lo presentó a Jesús, él lo esperaba y lo reconoció cuando entró en el templo. Y se quedó gozoso porque lo único que a él anhelaba era, y el único trabajo que tenía ese varón, era presentar a Jesús. Porque Dios le había prometido que iba a presentar a Jesús. Y él lo esperó. Tenía una esperanza de vida. Y cuando llegó María y José con el niño en los brazos, él ya estaba esperando para presentarlo a Jesús. Entender las Escrituras es muy importante. Toda esa gente que esperó en Cristo Jesús, toda esa gente, por más que muera, en el día postrero será levantada para el reino del Señor. Amén. ¿Seguimos? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Acá hay un problema, aquí hay un detalle a seguir como iglesia de Jesucristo. O sea que yo, si todos los meses, escuchen bien iglesia, si todos los meses hay cena del Señor, y yo no estoy, y yo no estoy, y yo no estoy, y yo no he venido, justo, vengo medio como dominguero, 2 veces al año, una vez, ¿seré que soy parte del cuerpo de Cristo? No. Porque aquí me dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y dice, todos los días, todas las veces que os juntares para hacer la cena del Señor o para tomar la cena del Señor, o sea que es un mandamiento donde la iglesia tiene que decir, tengo vida. Vuelve al versículo anterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Seguir el próximo? No. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Pero si yo no tomo la cena del Señor, ¿permaneceré? Qué pregunta, ¿no? O sea que he firmado un pacto en el bautismo, pero después no lo cumplo. Porque ese es el problema, de entender lo que he firmado en ese pacto. ¿Cuántos firman contratos con letras chiquitas? Y cuando de pronto quieres renunciar, no podés porque la letra chiquitita no te deja renunciar. Tenés que cumplirla. Al pie de la letra lo que dice la letra chiquitita. Y entonces aquí Cristo Jesús me dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero si yo no tomo la cena del Señor, yo no vengo a la iglesia del Señor. Hace 2 años que soy cristiano o 20 años que soy cristiano, pero hace 2 años que me he apartado de la iglesia y hace 2 años que no tomo la cena del Señor. ¿Será que Cristo permanece en mí?
Y no puede porque es contra la palabra. ¿Entiende? ¿Cuál es el peligro de yo apartarme del Señor? Por eso, separado de mí, nada podréis hacer. Y hay mucha gente que se llena de riquezas por la labor, por la inteligencia, por la sabiduría, porque Dios lo bendijo. Le pidió a Dios que lo bendijera económicamente, lo bendijo, pero se apartó. Y no está en Cristo. Bueno, para toda esa gente que hace de esa manera, es esta llamada de atención que ellos tienen que permanecer en Cristo, ellos tienen que aprender a convivir en Cristo, tienen que aprender a tomar la cena del Señor, y por eso la iglesia todos los meses realiza la cena del Señor para saber quién es el cuerpo, quién es la iglesia verdadera del Señor. ¿Entienden? Entonces, cuando yo tomo la cena del Señor, estoy anunciando: Cristo vive en mí. Amén. Mire qué lindas cosas tiene el Señor para con nosotros, y de pronto nos abre el entendimiento en esta mañana para que entendamos que de pronto, si yo no tomo la cena del Señor, si no como su cuerpo y no bebo de su sangre, es que no estoy participando en Él, en su cuerpo. Amén. Seguimos. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Amén. A ver en qué versículo estamos, en el 57. Déjame ver, observar hasta dónde había subrayado. Sigamos un chiquitito más y ya terminamos. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, porque ese era el problema que tenía ahí con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes de turno. Ellos estaban reclamando de que 40 años el Padre les dio la lluvia del maná del cielo para que vivieran y no trabajaban, los alimentaba Dios. Era un pueblo que Dios, a través de su pacto, los alimentaba y les daba vida. Y entonces dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. ¿Y qué les pasó? Murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, el acto de tomar una cena del Señor prudentemente y mensualmente me dice y me indica a mí, y yo llego a buscar esa cena del Señor para decir: yo soy la iglesia de Jesucristo. Yo soy aquel que ama a Jesús y lo recibe. Yo soy el que entiende lo que dice la Biblia. Amén. Entonces yo tengo que aprender. Seguimos el próximo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces yo debo ser entendido cuando leo las Escrituras, cuando tomo la cena del Señor, de que Cristo es el pan de vida. Amén. Él es el que me da vida. ¿Se acuerdan cuando dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí? Porque Dios está mirando si realmente, Dios está mirando realmente si tú has aceptado, sos parte del cuerpo. No es que te pongas zancadillas y que te diga: no, pero es que así es. No, pero debemos ser entendidos de lo que dice Cristo en su palabra. Porque nosotros podemos pensar a nuestra manera, pero la palabra tiene un mandamiento. Y yo debo ejecutar sus mandamientos para ser parte del cuerpo de Cristo. Si yo quiero hacer lo que yo quiero y no bajo los mandamientos de Cristo, entonces no soy parte de la iglesia.
Yo tengo que aprender a vivir como iglesia. ¿Para qué? Para que de pronto yo tenga adentro mío viviendo a Cristo Jesús. Porque yo digo, aquí está, este es el pan de vida. Lo como y sé que tengo vida, porque no voy a tener nunca más hambre. No voy a tener nunca más sed de justicia, porque Él es mi justicia, Él es mi todo, Él es mi fuerza, Él es mi todo. Entonces cuando yo hago este acto creyendo en Cristo Jesús, como su carne y tomo su sangre, yo tengo vida. Amén. Lo tengo todo. Amén. Soy heredero, soy coheredero con Cristo, pero si no lo hago, estoy jodido. Estoy en problemas con Cristo Jesús. Amén. Entonces yo debo ser entendido lo que dice la palabra. ¿Por qué el acto de la cena del Señor me lo indica que tengo que hacerlo periódicamente para decir yo soy del cuerpo, yo soy de Jesucristo? Amén. Amén. Por eso la importancia de la cena del Señor, por eso la importancia de entender el mensaje, la palabra, como está escrito, para que yo lo pueda aceptar y ser feliz. Si yo no acepto su mensaje, no tengo vida. Esto es para los que creen en Él. Esto es para los que entendieron, abrieron sus ojos espirituales y se humillaron ante la presencia del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús y póngase de pie. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar al Señor por este mensaje, primeramente porque tiene que quedar grabado cada mensaje en el corazón. Acuérdense que cada prédica es un ladrillito. ¿Qué? Sí, un ladrillito. Porque la iglesia necesita ser edificada. Y entonces cada prédica hace que la iglesia vaya creciendo en estatura. Y entonces cada vez que alguien predica un buen mensaje, pone un ladrillito en la iglesia. Tú eres la iglesia, tú estás creciendo como iglesia. Entonces cada prédica es un ladrillito o una columna que se llenó para ser una iglesia sólida en el Señor. Amén. Oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu palabra, por tu revelación, por llevarnos al destino correcto que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por animarnos. Gracias por habernos mirado algún día y habernos presentado a tu Hijo en nuestro corazón. Entendidos somos de que la victoria ya la tenemos, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y hoy hemos venido para tomar esta cena del Señor diciendo, tú vives en mí. Yo vengo a reconocer en esta mañana que tú vives en mí, que yo estoy lleno del amor de Cristo Jesús, del perdón, del disfrutar el defecto del otro, del que disfrute en mi defecto. Porque este es un misterio que solo se produce en el verdadero amor. Soportar las cosas lindas, soportar las cosas feas. Gracias, Jesús, porque tú lo haces posible, porque vives en mí. Y así, en esta hermosa mañana, declaramos que esta palabra tomará vida en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.